Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto en tu misericordia. Muy buenos días en esta preciosa mañana. Es de gran bendición para mí, como siempre, poder estar aquí una vez más con todos ustedes, compartiendo la palabra, compartiendo el Evangelio del Señor. Lo que cada día el Señor nos permite aprender, nos permite recibir del corazón del Padre a nuestro corazón. Y qué bendición poder estar aquí, bendecirles por medio de la palabra del Señor, y que ustedes puedan estar también receptivos a todo lo que Dios trae a nuestras vidas en esta preciosa mañana por medio de este bendecido devocional. Amén. Quiero invitarles allí donde están a que se puedan disponer en sus corazones, a que puedan abrir sus mentes, sus vidas al Señor, para que sea Él llenándoles, para que sea Él fortaleciéndoles, para que sea Él ministrando sus vidas, ministrando sus corazones, ministrando a lo más profundo de cada ser, y que sea Él trayendo respuesta, trayendo confort, trayendo ese bálsamo, ¿verdad? Que sea Él ese refrigerio a nuestras vidas. Amén. Quiero invitarte a que hoy le des gracias al Señor. No mires la circunstancia, no mires el problema, sino que hoy puedes decirle: Señor, gracias. Gracias, Papito Santo, porque cada día, Señor, tu amor inagotable se derrama sobre cada uno de nosotros. Nos muestras tu fidelidad, Señor. Nos muestras, Padre Celestial, cuánto nos amas, Señor. Cada día nos guarda, nos protege, nos permite, Señor, tener vida, tener salud, Señor. Y aquellos que de pronto se encuentran, Señor, con problemas de salud, tú les fortaleces y les das ánimo pronto, Señor, para que puedan levantarse aún en medio de la enfermedad, aún en medio, Señor, de la circunstancia adversa. Tú le das fuerzas nuevas como las del búfalo, para que puedan continuar, para que puedan avanzar. Creo, Señor, que si tú nos has permitido llegar hasta este punto, es porque con mano poderosa nos has de sacar, es porque con mano fuerte nos has de levantar, Señor. Gracias por este nuevo mes. Gracias, Padre Celestial, porque empezamos un nuevo semestre. Empezamos, Señor, la segunda etapa de este precioso año 2022, donde todavía hemos de ver tus misericordias manifestarse cada mañana sobre nuestras vidas, donde todavía, Señor, hemos de ver tu gloria resplandecer sobre nuestros rostros. Gracias, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, porque no hay nadie como tú, mi Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amados de Dios que se encuentran allí, gracias por su fina sintonía, por estar atentos a la palabra del Señor que cada día nos permite compartir por este medio con todos ustedes. Y hoy quiero compartirles un tema que lo he titulado En nuestra debilidad, porque a veces pensamos que porque tenemos debilidades, porque tenemos torpezas en nuestro caminar con el Señor, o porque de pronto muchas veces somos rebeldes a la palabra y a la voluntad de Dios, el Señor
nos abandona y nos deja tirados, y resulta que no. La palabra nos enseña de una manera maravillosa cómo el Señor, aun cuando nosotros somos altivos, nos mira de lejos, pero nunca nos deja de mirar. Nunca deja de estar el rostro del Señor sobre nuestras vidas, y más cuando nosotros hemos determinado entregarle nuestro corazón al Señor, cuando sabemos que hay un propósito de antemano, ¿verdad? Determinado para nuestras vidas, amén, que hemos buscado al Señor de corazón, amén. Entonces quiero invitarte a que allí donde estás me puedas acompañar seguidamente al libro de Juan. Vamos a leer en el capítulo 18 a partir del verso 12 en adelante. Dice la palabra del Señor y te la comparto para que la puedas leer seguidamente conmigo de la siguiente manera. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. ¡Qué tremendo! Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí y pregunta a los que... ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Amén, amén y amén. Vamos a dejarlo hasta allí en esta preciosa mañana. Amén. Ahora pasa algo muy interesante que nos muestra el apóstol Juan. Me encanta este pasaje porque puedo ver dos escenas. Aquí el apóstol Juan nos muestra el arresto de Jesús, el momento en el que Jesús es atado y llevado por los soldados al sumo sacerdote, ¿verdad? Pero nos muestra también dos escenas muy importantes. Por un lado está Jesús, quien está siendo interrogado y quien está siendo tratado de una manera injusta e ilegal. Y nuevamente nos muestra en otra escena la de su discípulo, en este caso Pedro, quien cobra nuevamente ese protagonismo con su actuar, con su forma de proceder respecto a lo que Jesús ya le había dicho y le había hablado. Amén. Entonces podemos ver que lo que me lleva a entender
esta palabra me lleva a entender un principio muy importante. ¿Cuál es? Y es que ante el pronóstico de una tormenta no debemos apresurarnos a actuar, ni tampoco debemos dejarnos llevar por el pronóstico de lo que está pasando, de lo que estamos viendo a nuestro alrededor. ¿Qué debemos hacer cuando entramos en un tiempo de tormenta o cuando vemos que se avecina una tormenta, que empezamos a ver que se oscurecen las nubes y que todo pinta que va a haber fuertes lluvias o torrenciales aguaceros? Debemos siempre recordar las promesas de Dios, debemos siempre ir a su palabra y a su presencia para poder tomar decisiones correctas y acertadas. Porque ¿qué pasa cuando muchas veces usted y yo pasamos por un momento de tormenta, por un momento difícil como el que empezaban a vivir los discípulos? No se aferraron a la palabra que ya Jesús les había predicado. En este caso, Pedro, a quien nos muestra primeramente el apóstol Juan, no puso atención, no recordó, no fue más allá en cuanto a lo que Jesús le había dicho, sino que se apresuró en su carne a actuar. Veíamos anteriormente cómo se apresuró a tomar la espada y cortó la oreja de este soldado Malcolm, ¿verdad? Y vemos aquí cómo se fue con este otro discípulo que la palabra no nos dice su nombre. Algunos dicen que se refiere al mismo apóstol Juan, cómo se va para allá, para donde Jesús está siendo llevado, aun cuando Jesús le había dicho que no fuera, sino que se apartaran. Cuando Jesús habló de que los dejaran ir a ellos, de que solamente se lo llevaran a él, todos los discípulos, dice la palabra, que salieron huyendo, tuvieron que irse, tuvieron que apartarse literalmente de Jesús. Mas Pedro no lo hizo de esa manera, sino que prefirió actuar en su propio parecer, en su propio deseo, en su propia humanidad. Y cuando nosotros estamos atravesando una tormenta o vemos que se avecina una tormenta, amados de Dios, lo mejor que podemos hacer es buscar la presencia del Señor, es acercarnos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Que pedirle al Señor que nos lleve a recordar esas promesas que hemos recibido para poder seguir firmes en el propósito y en la voluntad de Dios. Porque cuando pasamos por un momento difícil, lo primero que se nos olvidan son las promesas, lo primero que se nos olvida es la palabra. Muchos tienden a pasar por encima aún de los principios que Dios ha puesto en su corazón. Muchos no les importa, como decimos muchas veces, vender la primogenitura por un plato de lentejas, ¿verdad? Y es allí donde nosotros debemos acudir a la presencia de Dios. Decir, muchas veces he tenido que decirle, Señor, recuérdame las promesas. Señor, tú prometiste esto, Padre Celestial. Yo te pido que tú obres en función de lo que me habías prometido. ¿Por qué? Porque cuando estamos atravesando una tormenta, cuando estamos recibiendo la lluvia, el aguacero, y estamos viendo los truenos, los relámpagos de nuestra vida, se nos olvidan las promesas, nos apartamos del propósito de Dios, ¿verdad? Y vemos seguidamente cómo Jesús fue prendido y llevado ante, primeramente, quien no era el sumo sacerdote. Primero dice que lo llevaron ante Anás. Anás fue el sumo sacerdote antes que su yerno Caifás. Nos dice la palabra que Anás era el suegro de Caifás. Y aunque Anás no era el sumo sacerdote de planta en ese entonces, tenía mucha influencia en el sacerdocio de esa época, tenía mucha influencia en las decisiones que debía tomar el sumo sacerdote, que en ese entonces era Caifás. Y vemos que como suegro de Caifás, él era el poder detrás del trono. En ese entonces no es como hoy en día, que está la parte religiosa a un lado, la parte política. No, todo estaba integrado en una misma parte. En este caso, la ley, la política y la parte religiosa estaban unidas.
Y por eso Jesús le tocaba ir a comparecer ante el sumo sacerdote, quien hacía también sus veces como de juez en esa época. Y volvemos nuevamente. Miren que ahí nos va mostrando paralelamente estas dos escenas. Por un lado está Pedro, por otro lado está Jesús compareciendo ante el sumo sacerdote, ¿verdad? Y volvemos nuevamente al versículo 15, donde dice: y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Ahora vemos esta otra escena donde vemos a dos discípulos de Jesús. Uno era conocido del sumo sacerdote y el otro era Pedro. Lo que me enseña algo muy importante, y es que para cada uno de nosotros Dios tiene un trato especial. Miren que a Pedro la instrucción que Jesús le había dado era: vete, ¿verdad? Ve a tu casa, no me sigas, no vayas conmigo hasta acá. Pero Pedro en su humanidad lo hace. Sin embargo, a este apóstol, del cual no dicen su nombre, no le había sido dada la misma instrucción. Él tenía otro rol diferente, se movía en un medio diferente, tenía una preparación diferente a la de Pedro, hablando secularmente, y espiritualmente estaba en un nivel diferente que Pedro. Este apóstol no tenía de pronto las mismas debilidades o las mismas fortalezas que tenía Pedro. Y aquí yo puedo ver cómo el Señor a cada uno nos da un trato diferente. Para Dios somos únicos. Él sabe cómo nos creó a cada uno de nosotros. ¿Y quién mejor que Él para procesarnos, para tratar con nuestro carácter, para tratar con ese temperamento, con esa naturaleza caída que cada uno de nosotros traemos? Él que nos creó conoce todas nuestras fortalezas, pero también conoce nuestras debilidades. Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Él sabe hasta dónde puede apretar, de manera que nosotros demos el 100%, que nosotros podamos sacar lo mejor, que es lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Y en ese momento, cuando Pedro desobedece la instrucción de Jesús, no estaba en el lugar indicado, no estaba en la voluntad de Dios, no estaba allí donde Dios había dicho que él debía estar, que era en su presencia, buscando ser fortalecido en las promesas que Jesús en el aposento alto les había dado a todos y a cada uno de los discípulos, ¿verdad? Y quiero invitarte a que leas conmigo en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, donde dice la palabra: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas veces creemos que nuestras fuerzas no las sabemos todas. Muchas veces creemos que porque somos líderes o porque somos pastores o porque somos personas que sirven al Señor en la iglesia, en la alabanza, en el diaconado, ya estamos preparados para todo, y resulta que no. Muchas veces no buscamos la dirección de Dios para enfrentarnos a ciertas situaciones, y Dios muchas veces nos lleva a entender de la mejor manera que no estamos preparados. Muchas veces no queremos ir a enfrentar la batalla o nos queremos inmiscuir en la guerra sin estar totalmente listos, sin estar totalmente en sintonía con la voluntad y el propósito de Dios. Hay personas que muchas veces he escuchado a personas que son de pronto están dando sus primeros pasos en el evangelio y tienen como ese fuego, esa sed del primer amor, y quieren hacer esto y quieren hacer aquello, y no se dan cuenta que necesitan ser preparados, que necesitan llevar ese proceso en la presencia del Señor, y quieren aventurarse a hacer cosas en sus fuerzas sin tener el pleno entendimiento de las implicaciones que esto tiene para su vida. Y esto fue precisamente lo que le pasó a Pedro. No dimensionó más allá de lo que estaba ocurriendo, de lo que ya Jesús les había hablado con anterioridad, y se
y se dispuso a ir a un lugar primero donde él no tenía a nadie conocido, donde iba a estar completamente solo en medio de personas que él no conocía. ¿Y qué terminó pasando? Lo que leemos versículos más adelante, que terminó cumpliéndose lo que Jesús le había dicho que iba a acontecer, y es que antes de que cantara el gallo lo iba a negar 3 veces. Muchas veces usted y yo nos metemos en problemas donde el Señor, nos metemos en cosas donde el Señor no nos ha mandado a meternos. Nos metemos en negocios que Dios no ha dicho o que Dios no ha aprobado, simplemente porque no hemos querido tener nuestro oído atento a la voz de Dios, porque no hemos querido escuchar las advertencias de Dios por medio de su palabra, y terminamos haciendo cosas que desagradan el corazón de Dios y que nos terminan por apartar de su propósito. Amén. Sigue diciendo allí la palabra en el verso 16 al 18. Volvemos al libro de Juan, capítulo 18, y dice la palabra: mas Pedro estaba fuera a la puerta, y salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Miren que cuando leemos estos pasajes podemos ver a un Pedro lleno de contradicciones. Fue muy valiente con una espada para cortarle la oreja al soldado, ¿verdad? Con una espada en la mano fue muy, como podemos decir acá en la costa, muy hombrecito. Pero cuando se trata de confrontar o de afrontar una acusación o una afirmación más bien que le estaba haciendo esta mujer, esta sierva, se llena totalmente de miedo. Y termina negando a Jesús por primera vez. Termina diciendo: no, yo no soy discípulo de él. Yo ni siquiera le conozco. Miren qué tremendo esto. Cuando usted decide tomar su propio camino y no persiste en el camino en el cual Dios le ha puesto o en el cual Dios le ha direccionado. Vemos en el versículo 19 que volvemos nuevamente a la escena de Jesús, ¿verdad? Donde el sumo sacerdote está interrogando a Jesús, y aquí el relato se devuelve un poco para contarnos lo que pasa en esta primer interrogatorio que le hacen a Jesús, y donde Jesús les llama la atención sobre el hecho de que no le estaban haciendo un justo juicio, que lo que estaban haciendo era ilegal. Jesús nunca se escondió, Jesús nunca hizo nada en lo oculto, mientras que ellos tuvieron que aprenderle en la noche. Se lo llevaron primeramente preso de noche, lo cual era totalmente contrario a la ley. Primero que todo, no tenían de qué acusarle. Jesús todo lo que hacía lo hacía a la luz pública, lo hacía delante de todos y siempre estuvo presto. Pero ellos empezaron a bofetearle cuando empezó a hacer sus primeras declaraciones, lo cual era contrario a la ley mosaica, y ellos no tenían ningún testimonio en contra de Jesús, y aún así le estaban golpeando, le estaban abofeteando. Pero en medio de todas estas injusticias, de todas estas humillaciones, yo puedo ver cómo Jesús se sometió para cargar nuestros pecados, cómo Jesús soportó todas estas cosas por amor a usted y por amor a mí, por amor a nuestras generaciones, por amor a todos aquellos que hemos decidido dar ese paso de fe y entregarle nuestro corazón al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Él sabía que lo que estaban haciendo con él era algo injusto, pero aún cuando lo golpearon y lo abofetearon, no se enojó, sino que todo lo soportó para que usted y yo pudiésemos tener salvación, para que usted y yo pudiésemos tener una nueva oportunidad. Qué maravilloso es el amor de Dios hacia nuestras vidas. Aún así, nosotros debemos ser motivados por ese amor de Dios, por ese amor de Cristo, para permanecer, para perseverar en la fe y para no desmayar. Y volvemos nuevamente
a la escena de Pedro, ¿verdad? En el verso 25 dice que estaba pues Pedro en pie calentándose. Y nuevamente le interrogan, ¿no eres tú de sus discípulos? Y por segunda vez Pedro niega a Jesús. Y allí mismo vemos la tercera vez cuando le preguntan, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y por tercera vez Pedro niega a Jesús, inmediatamente canta el gallo. Notemos que aquí no es la fe de Pedro la que falla, sino su valor. Pedro, como hijo de Dios, tenía a Jesucristo en su corazón. Había un amor profundo en él hacia Jesús. Había una devoción en su corazón hacia Jesús. Pero ¿por qué falla en este momento? ¿Por qué de pronto le faltan las fuerzas y termina negando a Jesús? Como les venía diciendo, cuando nosotros nos apartamos del camino de Dios y decidimos andar en nuestro propio camino, por más que nos sepamos la palabra, por más que oremos, que leamos la Biblia, si no caminamos en obediencia y en consecuencia de lo que oramos, de lo que leemos en la palabra, de lo que conocemos de Dios, vamos a terminar fluctuando. Nuestra fe, aunque no desaparezca, termina fluctuando, termina desfalleciendo. Y Pedro, como hijo de Dios, tenía a Cristo en su corazón, y al darse cuenta de lo que había hecho, dice la palabra, que su corazón se quebrantó de dolor, así como muchas veces seguramente nos ha pasado a usted y a mí, cuando hemos visto que hemos desagradado el corazón de Dios. Cómo duele eso, ¿verdad? Cómo puede eso traer graves consecuencias a nuestra vida, como pasa con Pedro. Y vemos versículos más adelante que él llora amargamente porque se da cuenta que lo que tanto había estado huyendo de hacer, termina haciéndolo. ¿Por qué? Porque no se sujetó, porque no tuvo el valor para aferrarse a las palabras de Jesús, porque no tuvo el valor para aferrarse a las promesas que el Maestro le había dado. Terminó cayendo, como quien dice, en su propia trampa. Y muchas veces nos pasa eso a usted y a mí, amado y amada que me están escuchando en esta mañana. Terminamos cayendo en nuestra propia trampa. Muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto, pero si no buscamos la dirección de Dios, si no buscamos la guía del Espíritu Santo, muy seguramente vamos a terminar fluctuando, vamos a terminar retrocediendo, vamos a terminar en amargura. ¿Por qué? Porque hemos querido actuar en nuestras fuerzas, hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, mas no buscando la voluntad de Dios, mas no buscando el deseo de Dios para nuestras vidas. Aún en medio de la tormenta, Dios nos fortalece en nuestras debilidades. Dios nos levanta, Dios nos guía. Cuando usted en medio de la lluvia no puede ver nada, cuando usted siente que todo está perdido y se siente desesperanzado, ahí está el Señor. Cuando usted lee el relato de la negación de Pedro en los otros evangelios, se da cuenta que Jesús estaba viendo a Pedro cuando él lo negó por tercera vez. Y no lo vio con ojos de rechazo, ni le juzgó, sino que lo ve con ojos de amor. Porque aun cuando nos equivocamos, aun en nuestra debilidad, Dios nos ve con ojos de amor, porque Él quiere levantarnos. Pero para levantarnos debe enseñarnos, debe mostrarnos nuevamente la luz del camino correcto para que nosotros podamos volvernos nuevamente a Él. Amén. Dice el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 7, verso 10, y quiero dejarte con este pensamiento en esta mañana. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando usted sienta tristeza y quiera acercarse nuevamente a Dios y quiera acercarse nuevamente a la palabra, eso es bueno porque eso va a producir en usted salvación. Pero cuando usted sienta esa tristeza que trae depresión, que trae vergüenza,
donde usted se siente señalado, donde usted se siente juzgado, donde usted siente deseos de salir corriendo y apartarse del Señor, rechace eso inmediatamente, porque es algo que no proviene de Dios, sino que proviene de Satanás, y dice la palabra tajantemente, esto produce muerte, no solamente muerte espiritual, sino también muerte física. Amén. Entonces quiero dejarle con esta corta reflexión en esta mañana, que usted hoy pueda meditar en el Señor, pueda seguir meditando en esta palabra y pueda decirle: Señor, hoy te doy gracias, Señor. Una vez más, Padre, hoy me postro delante de ti, Señor. Hoy me arrojo, Señor, delante de tu presencia, Padre Celestial, porque aun cuando te he fallado, aún en medio de mis debilidades, de mis errores, aún en medio de la necedad de mi corazón, de querer hacer las cosas a mi manera, Señor, tú no me abandonas, tú no me has dejado, me sigues mirando con ojos de amor, me sigues fortaleciendo, me sigues levantando, sigues llamándome por mi nombre, Señor. Sigues, Señor, infundiendo en mí ese aliento de vida, Señor, para que tu propósito sea cumplido en mi vida. Sigues atrayéndome con lazos de amor, Padre eterno. Y yo sé que hoy, Padre celestial, así como afirmaste, Señor, los pies de Pedro, afirmaste, Señor, la vida de Pedro, hoy afirma, Señor, la vida de muchos que están escuchando este mensaje, Señor, que de tal vez se sienten acongojados, perdidos, porque han cometido errores, porque han contristado su corazón, Señor. Hoy, Padre celestial, yo sé que tú estás viendo, Señor, sus lágrimas de arrepentimiento, sus lágrimas de dolor, y que hoy los atraes nuevamente con lazos de amor hacia tu presencia, hacia tu regazo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy, Señor, tú traes fortaleza, Señor, a toda rodilla endeble. Tú traes descanso, paz, Señor, a todo corazón quebrantado, Señor, que antes se sentían debilidad, Señor, que antes se sentían opresión. Tú hoy traes ese renuevo, Señor, de tu espíritu a los corazones. Trae, Señor, renuevas ese gozo de tu salvación, Señor, como dijo el salmista, Padre. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. No apartes de mí, Señor, tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Y devuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. Haz que yo camine en obediencia a tu palabra, mi Rey, en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Padre. Hoy oramos, Señor, a favor de cada familia, a favor, Señor, de tu iglesia, a favor de nuestra nación, para que tu gloria, Señor, se manifieste, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, te glorificamos y te exaltamos, porque no hay nadie como tú. Amén, amén y amén. Gracias a todos los que han estado allí atentos a esta palabra. Gracias por tu fina sintonía. Recuerda seguir orando, perseverando en la palabra, en buscar la presencia de Dios. Y les mando un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga siempre, siempre, siempre. Bendiciones. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños.